Gracias, Diego. Y antes de entrar en este tema, me gustaría decir y recordarles, ayer conversábamos con Jorge Alfaro, secretario general de la UNACEF, y mostrábamos imágenes de esa camioneta Hyundai blanca que en una ruta de Montevideo, en una ruta del interior, hace una maniobra absolutamente imprudente, temeraria, prácticamente que asesina. Esa camioneta tenía chapa brasilera, esta información nos la brinda Jorge Alfaro, tenía chapa brasilera, fue detenida la persona, tocó realmente al ómnibus que se tira hacia la derecha y rompió un neumático. Luego fue detenida y obviamente puesta a disposición. Pero eso fue lo que pasó con esas imágenes de lo que todos vimos ayer y nos escandalizábamos de cómo puede ser que alguien adelante, así en la ruta, en un camión de zorra, más un ómnibus que le venía de frente. Pero, como le decía también Diego, nos actualizamos en lo que tiene que ver con el tema incendios en nuestro país, aquí, en los puntos sobre la mesa. Ya estamos recibiendo con mucho gusto y otra vez además al subcomisario Pablo Benítez, jefe de Relaciones Públicas de Bomberos. Bienvenido, Pablo, un gusto tenerte nuevamente aquí. Buen día, Leo. Un saludo a todos también. Es un placer, como siempre. Recordar además que los bomberos no solo participan en los incendios, sino también en siniestros de tránsito, como de los que veníamos hablando, y también, y esto tiene que ver con la actualidad, deberían, y acá esto te lo pregunto, vemos el terremoto de Turquía y de Siria y la participación de bomberos de otros países. ¿Está entrenado, se tiene en cuenta en nuestro país este tipo de situaciones? ¿Hay una solidaridad con los bomberos de otros países? Sí, es así. Siempre se asocia el trabajo nuestro a los incendios, ¿no? Que es lo que más se ve, pero en realidad, por ejemplo, los accidentes de tránsito también, siempre es a diario. Lamentablemente tenemos accidentes de tránsito donde personas quedan aprisionadas dentro del vehículo y tenemos que ir a rescatarlos. Y bueno, eso se debe estar entrenado, se hacen cursos especializados en el tema, porque hay que utilizar equipamiento y hay que saber cómo utilizarlo para no lesionar más a la persona y poder rescatarla lo más rápido posible, porque se corre contra el tiempo para que pueda seguir con vida. Y después entregársela al personal médico para que bueno, siga con la atención necesaria. Algo similar, pero a mayor escala, es la gravedad que sucede con los tipos de terremotos o derrumbes, donde bueno, se debe hacer un rescate, una búsqueda de rescate de estructuras colapsadas. Eso también requiere mucha capacitación, entrenamiento. Nosotros tenemos un equipo que ha realizado ese tipo de capacitaciones incluso en otros países y lo ha replicado acá, en Uruguay. Han hecho entrenamientos, pero es bastante complejo. O sea, por suerte acá no suceden ese tipo de cosas porque, claro, es muy complicado. Hay que hacer búsquedas en lugares donde, bueno, debajo de donde estás buscando pueden haber víctimas. Entonces tenés que ser muy cuidadoso y ligero a la vez. Entonces, y utilizar equipamiento adecuado es muy complicado. ¿Es normal que cuerpos de bomberos se solidaricen con otros de otros países, independientemente de las fronteras? Sí, sí, sí. En las fronteras es muy habitual, se trabaja en forma coordinada incluso y en cualquier instancia que se necesite apoyo se brinda, sobre todo con Brasil, que hay lugares donde es una calle el límite. Bueno, en esos lugares los bomberos de un lado o del otro nos apoyamos mutuamente. Pero en otros países más lejos también, o sea, si es necesario se apoya. Lo que sí es importante que el apoyo a ese país, por ejemplo, podía pasar que nosotros necesitáramos apoyo de otros países, o viceversa, nosotros ir a apoyar a otros. En cualquiera de las situaciones, lo importante es que la dotación de bomberos que concurren a apoyo se pueda solventar, se pueda manejar por sí solo, o sea independiente en todo sentido, o sea, que no le genere un costo extra al país que está en situación de emergencia. O sea, tenés que llevar desde la alimentación, alojamiento, o sea, tenés que armarte carpas, todo y manejarte de forma independiente. Porque si no, si vos vas... Serías una carga. Exactamente. Más que otra cosa. Exactamente. El año pasado ustedes lanzaron una campaña No pasa nada hasta que te pasa. A partir de allí, no sé, nada, casualidad pura y exclusiva, se sucedieron varios hechos. De hecho, estamos vistiendo esta nota con imágenes de lo que sucedía en el edificio de Villa Biarritz, donde hubo una explosión enorme, pero luego se suscitaron otros incendios
en edificios, acá estamos hablando de edificios, o separemos de los incendios forestales o de los incendios de campo, que sabemos que están también con muchísima presencia y requieren muchísima de la participación de los bomberos. Pero a nivel de edificios empezó a pasar. A la gente empezó a ver este tipo de tragedias en el medio de la ciudad, cosa que antes uno era más aislado de repente, o menos notorio. Sí, tal cual. Es que, y es justamente como decía el eslogan de la campaña, nunca pasa hasta que te pasa. Uno no lo ve, no lo piensa como que te puede pasar a ti. O sea, te imaginás, lo ves de repente o por televisión, o lo lees en algún lado, o lo escuchás. Asombra, impacta de repente, pero lo ves como algo muy lejano y que no te va a pasar a vos. Pero en realidad las condiciones para que pasen este tipo de hechos están dadas siempre. O sea, basta con que se den ciertas cosas puntuales, ciertos accidentes o acciones a veces despreocupadas o sin entender de que eso incremente un riesgo para que sucedan, ya sean incendios, digamos, en edificios o explosiones. O sea, los elementos combustibles y todas las condiciones para que se den siempre están. Están en la casa de cualquiera. Exactamente, lamentablemente es así, y es importante que nosotros sepamos eso y sepamos que los riesgos están ahí, ya sea con el gas, con la electricidad, siempre, todos tenemos elementos de ese tipo, tenemos electrodomésticos, gasodomésticos, y sí, pueden explotar, pueden incendiarse, basta con que se den las condiciones. Claro. Habría que hacer un ejercicio, ¿no? Yo le diría a cualquier persona, digo, piense usted, si vive en un edificio, ¿en qué piso está la manguera, el pico o el extinguidor más próximo? ¿Ese extinguidor es para fuego eléctrico o es para otro tipo de fuego? Y pasamos por adelante de ese extinguidor todos los días como si nada, sin saber dónde está, sin registrarlo. El edificio es una estructura muy compleja, sí, ¿verdad? De preservar, de prevenir, pero luego además de actuar. Sí, exactamente, porque tenés que salir por escaleras, porque no podés utilizar el ascensor, y si estás en un piso muy alto, es complicado, porque obviamente que son situaciones donde tenés miedo, querés salir lo más rápido posible, y a veces lo ideal no es salir, sino refugiarte en tu apartamento. Pero hay un montón de cosas que lo hacen difícil, como recién mencionabas, los extintores, no todos lo saben usar. No todos saben si ese extintor es el apropiado para el tipo de fuego, como decías, pero también hay que saber usarlo. Un extintor es muy útil si lo sabemos utilizar. En pocos segundos se puede apagar un incendio que recién comienza o incluso te puede servir para quitar el fuego del lugar por el cual te vas a evacuar. Pero claro, hay que saber usarlo. Hemos visto situaciones que no saben usar extintores y usan una cantidad innecesaria y no se apaga el fuego. O sea, hay un montón de cosas que podemos hablar extendidamente que contribuyen. Nosotros incluso hay capacitaciones que damos al público en general referente a eso, porque son tips, son sugerencias a tener en cuenta en el día a día, en acciones cotidianas que podemos realizar para evitar, para prevenir o incluso si te pasa algo, qué hacer y qué no hacer también, que es muy importante saber qué no hacer. Cuando uno realiza un edificio o tiene un edificio o vive en un edificio, sabe que hay que cumplir una cantidad de normas de bomberos, ¿no? Que tienen que haber instalados aspersores, etcétera, etcétera. ¿No puede hacerse algo también, más allá de lo personal, lo puntual, aquella persona que se acerque para recibir una capacitación, algo más organizado de una capacitación para todo un edificio? Sería buenísimo, sería muy bueno, muy útil. El tema que en realidad, como lo que mencionabas, es más que nada un requisito. O sea, para estar certificado o habilitado, que en realidad es contar con las medidas de certificación de bomberos, un edificio debe realizar una capacitación. O sea, es un requisito, pero es un requisito mínimo, o sea, un porcentaje de los funcionarios del edificio deben realizar. Y a veces el funcionario es una persona. Entonces los que terminan realizando el curso es de repente el portero o un funcionario de la empresa que maneja el edificio, pero en realidad los que viven allí no lo realizan. Sería muy útil que todos lo pudieran realizar porque sin duda en esas 2 o 3 horas que compartimos experiencias y conocimientos, tratamos de brindar consejos útiles que realmente les pueden servir. No sé si recuerdo si fue una nota contigo, una nota con Simón Brunón también, donde me decían, para bajar del
en un edificio uno baja agachado obviamente donde tengo el aire y no en el humo, y voy tocando la pared pero con el dorso de la mano. Exactamente. No con la la palma de sí. la mano para evitar cualquier choque eléctrico. Sí. Ese detalle de una mano girada puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, tal cual, sí, exactamente. Te da una descarga eléctrica y quedas pegado literalmente a la pared. O sea, esos detalles, ir avanzando. Cuando ocurre un incendio, ya de por sí te saca de lo habitual, de lo que vos te manejás día a día, y poder transitar 5 metros, por decir algo, en un lugar donde hay mucho humo, donde hay temperatura, donde sabes que estás en riesgo y tu vida puede perecer en el lugar, es muy difícil y te puedes perder incluso. Si no te manejas agachado, lo más cerca del suelo posible, buscando una referencia de una pared, guiándote hasta la puerta y tocando con la palma, con el dorso de la mano, seguramente te puedes quedar atrapado en un lugar. Hemos encontrado lamentablemente situaciones donde las personas están del lado de adentro del lugar donde ocurrió el incendio, en la puerta. O sea que transitaron hasta el lugar pero no pudieron abrir la puerta, no encontraron, porque incluso te desorientás, el monóxido de carbono te comienza a afectar porque te falta el oxígeno y es brutal. Entonces, todo aquello que vos puedas hacer en esos segundos, en esos minutos que tenés, es importantísimo. Entonces hay que saber qué hacer y hacerlo de la forma correcta, porque es difícil. Pablo, para cerrar, en la situación en el campo o en las diferentes regiones de nuestro país, ¿cuáles serían en estos momentos? Podríamos decir que es crítica en realidad. Estamos frente a una situación muy compleja, muy complicada en cuanto a lo que es el riesgo de incendios. O sea, nosotros publicábamos ayer en todos estos días el mapa de índice de riesgo forestal que nos proporciona ENUMED, en lo cual ha ido avanzando desde las lluvias, que fueron pocas, ha ido pasando del verde hasta hoy seguramente esté todo el país en rojo y así va a seguir avanzando, o sea, de que el riesgo es muy alto para todo el país, o sea, basta con ver la vegetación que está amarilla, está muy seca. Hemos tenido incendios bastante complejos estos días atrás, ayer incluso en el interior tuvimos muchos incendios con más de 200 hectáreas, muchos de ellos, y seguimos trabajando, o sea que un incendio se propaga muy rápido y se hace complicado, y donde hay viviendas es mucho más difícil, entonces hay que tener cuidado. Subcomisario Pablo Benítez, muchísimas gracias por la presencia. A ustedes, un placer como siempre. Como siempre. Seguimos con ustedes aquí en Modo País.